Hola, hola, mis queridos amigos. Yo soy la tía política y hoy miércoles 8 de abril les traigo dos historias que parecen opuestas, pero en realidad hablan del mismo país, el de la narcopolítica y el de la salud en ruinas. Vamos por partes. La narcogobernadora de Morena en Baja California, Marina del Pilar Ávila, ya no está en polémica. Está metida en un escándalo que huele a narco por todos lados. Su círculo más cercano está bajo la lupa por vínculos con el crimen organizado. Usó el divorcio como jugada política y la presión internacional no deja de subirle el costo. Mientras vendía el cuento de la integridad, su entonces esposo Carlos Torres Torres, coordinador de proyectos estratégicos del gobierno estatal, ha sido señalado por las autoridades de Estados Unidos de recibir nada más hasta $500,000 mensuales del narco para hacerles la chamba más fácil. El divorcio no la limpia, nada más la ensucia más. Confirma que el problema estaba dentro del propio gobierno, en su mesa, en su cama y en su nómina. Y aquí viene lo más incendiario. No es la derecha conservadora la que la está acusando, es uno de los suyos. Se trata de Jaime Bonilla Valdés, exgobernador de Baja California y figura de la 4T, quien la señala directamente de encabezar redes de narcotráfico desde el poder. Morena no solo está bajo sospecha, está facturado, exhibido y peleándose en público. Hablemos primero del narcodinero en el poder. Carlos Torres Torres, coordinador de proyectos estratégicos del gobierno estatal, está actualmente bajo investigación en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Se habla de pagos de hasta $500,000 mensuales, no de apoyos, de pagos directos del narco. Ese dinero habría servido para aceitar operaciones de cárteles, no para escuelas ni hospitales, ¿verdad? No estamos hablando de un personaje periférico, es una figura cercana, con peso e influencia en el gobierno de Marina del Pilar. La investigación sigue abierta, el caso no está cerrado ni aclarado. Entonces lo que se dibuja es un flujo constante de dinero ilícito pegado al corazón del poder estatal. Lo que vemos es a un operador clave del propio gobierno y no a la oposición bajo sospecha internacional por narcodinero. ¿Cómo pretende explicar entonces la gobernadora los millones que circulaban en el corazón de su gobierno? Es que solo tiene dos salidas. Fingir que nunca vio nada o culpar completamente al exmarido, como si $500,000 por el entorno más cercano fuera algo que una gobernadora puede no notar. Cualquier narrativa oficial va a sonar a yo no sabía o me traicionaron, pero el tamaño del flujo de dinero hace que esta versión sea políticamente inverosímil. Vamos a ver. Desde su posición como titular del Ejecutivo Estatal, ¿qué sabía? ¿Qué permitió? ¿Y qué decidió ignorar? Ella sabía al menos que colocó a su entonces esposo en un cargo estratégico del gobierno, con poder e influencia sobre áreas sensibles. Permitió que se mantuviera en ese lugar pese a los señalamientos crecientes y decidió ignorar mientras pudo el costo político de tener a un operador hoy investigado por narcotráfico, lavado y vínculos con el crimen organizado. Hablemos ahora del divorcio de simulación, es decir, cuando el problema personal se convierte en maniobra política. La separación entre Marina del Pilar y Carlos Torres llega justo cuando el gobierno de Estados Unidos les cancela las visas. El timing lo dice todo. Es una lectura de control de daños político, no un simple rompimiento matrimonial. Antes de eso, la gobernadora había defendido públicamente a su marido, cerrando filas a su favor. No existe explicación clara sobre el origen de los recursos que se le señalan.
La cercanía política y operativa no se borra con una firma en el registro civil ni con un comunicado. El divorcio luce más como una maniobra desde el poder para contener el escándalo que como una decisión aislada de pareja. Y aquí yo pregunto, ¿por qué este divorcio ocurre justo después del escándalo internacional y no antes? Pues porque el divorcio funciona como cortafuegos político. Se anuncia una vez que Estados Unidos cancela visa y trascienden las investigaciones, no cuando empiezan los rumores. El calendario habla más claro que cualquier comunicado. La separación se usa como maniobra de control de daños y no como reacción espontánea a un problema moral. Vamos ahora al terreno y tenemos la arena Morena contra Morena. Jaime Bonilla Valdés, el exgobernador de Baja California, sale y acusa directamente a Marina del Pilar, que es la gobernadora en funciones. Habla de una presunta red de narcotráfico que opera desde el poder estatal. Señala la participación de colaboradores y estructuras de seguridad. O sea, no es solo un caso aislado, es todo un entramado. Denuncia redes de distribución de droga ligadas al propio gobierno. Este conflicto es interno entre figuras de alto nivel de Morena, no con la oposición. Las acusaciones públicas exponen la fractura, la descomposición y la guerra interna dentro de ese partido. Porque cuando un exgobernador acusa a la gobernadora en turno de encabezar una red del narco, no estamos ante un chisme, estamos ante una crisis política de otro nivel. Y me pregunto, ¿por qué un exgobernador de su propio partido se atreve a acusarla de vínculos con el narco en público? Pues porque ya no es solo un pleito personal, es guerra abierta dentro de Morena, donde Bonilla intenta salvarse, cobrar facturas políticas y reposicionarse atacando a la gobernadora en su flanco más débil. Cuando en la radio dice que ella encabeza una red de tráfico y distribución de drogas, junto con un buen número de colaboradores, es que está usando el escándalo para dinamitarla desde adentro y exhibir la podredumbre del proyecto que antes compartían. Pero ahora hablemos de la presión internacional. Estados Unidos le revoca la visa a Marina del Pilar. Esto forma parte de un paquete de más de 50 políticos de Morena afectados por esta medida. Estas decisiones suelen asociarse a riesgos de seguridad o posibles vínculos ilícitos, no a trámites administrativos. Se incrementa la presión internacional para que se investigue a fondo su entorno. En este contexto ya se pone sobre la mesa que podría solicitar licencia al cargo. Esto es una señal clara desde fuera. Algo está profundamente podrido en este proyecto de poder que gobierna Baja California. Y nuevamente pregunto, ¿cuántos funcionarios más dentro de Morena andarán en la misma situación y todavía no han sido exhibidos? Si solo en un estado ya tienes a una gobernadora con visa cancelada, un ex esposo investigado por recibir $500,000 mensuales del narco y a un ex gobernador acusándola de encabezar una red, es evidente que esto no se agota en 2 o 3 nombres. La propia revocación de visas a más de 50 políticos de Morena indica que es un problema sistemático. Hay muchos más en la mira, aunque todavía no hayan salido en la foto pública del escándalo. La gobernadora Marina del Pilar Ávila no está en una crisis menor. Está rodeada por un escándalo donde se mezclan poder político, dinero ilícito y una presión internacional que ya la rebasó. El señalamiento contra Carlos Torres Torres, uno de sus hombres fuertes, y su exmarido, la coloca en el centro de una trama que no se borra con un acta de divorcio ni con discursos.
Cuando Jaime Bonilla Valdés, exgobernador del mismo estado y del mismo movimiento, la acusa de frente, queda claro que Morena no solo enfrenta críticas desde afuera, sino que hay una ruptura interna muy profunda. Aquí lo que vemos es el retrato de un modelo donde el poder se contamina, se protege a sí mismo y luego intenta sobrevivir al escándalo como si nada. Y cuando eso pasa, la credibilidad del gobierno no se erosiona, se hace pedazos desde adentro. Mientras en Baja California tenemos una gobernadora hundida en señalamientos de narco, visas canceladas y divorcio de simulación, en la Ciudad de México se está cocinando otra historia que también pega directo en la vida de la gente, ni más ni menos la salud. Hoy la presidenta CONA anunció con bombo y platillo que por decreto va a unificar todo el sistema de salud en un solo servicio universal de salud. En el papel suena divino. Una sola credencial, una sola red, y cualquier mexicano se puede atender en cualquier institución pública como si eso fuera, ahora sí, la tan cacareada Dinamarca. El problema es que esa promesa se monta sobre un sistema que hoy está roto. Decenas de millones de personas no tienen acceso efectivo a servicios de salud. Y es más del doble que en 2018. Estamos en un país donde el desabasto de medicamentos ya es crónico. Faltan médicos, los hospitales están saturados y la inversión en salud sigue por debajo de lo que recomiendan los estándares internacionales. O sea, es como querer unificar un tren chocado con un autobús descompuesto y venderlo como modernización. Lo que Sheinbaum está planteando no es arreglar primero lo que no funciona, sino ponerle una capa de pintura institucional, una credencial nacional, una app, un expediente único, integración del IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar y todo administrado desde la federación, otra vez, desde el centro. Pero no hay un anuncio serio de más médicos, de más presupuesto, hospitales nuevos, terminados, ni un plan concreto para que el medicamento que hoy no llega mágicamente aparezca por decreto. Se está intentando unificar la escasez, coordinar el desorden y digitalizar la carencia. Y ahí está la contradicción brutal. Hablas de acceso universal cuando hay millones de personas hoy que ni siquiera pueden conseguir una consulta general a tiempo. Anuncias un sistema histórico mientras las cifras oficiales muestran que del 2018 al 2024 la población sin acceso a la salud se disparó. Aquí lo que no tiene lógica es prometer que a partir del 2027 todos podrán atenderse en cualquier institución, cuando esas instituciones hoy no se dan abasto con los derechohabientes que ya tienen. Si ya hoy están dando citas a quién sabe cuántas semanas, meses, ahora imagínense cuando vayan todos revueltos. Y sin embargo, este anuncio abre justo la ventana que necesitamos para voltear a ver otro dato incómodo para el gobierno federal. En un estado del país sin decretos nacionales ni mañaneras, ya se armó un sistema que sí está funcionando. Mientras desde Palacio Nacional se habla de credenciales y apps futuristas, por ejemplo, en Chihuahua hay un modelo que hoy da consultas, cirugías, quimios y medicamentos a cientos de miles de personas. Este es el puente que hay que cruzar, de la promesa abstracta del servicio universal de salud, que no tiene médicos ni medicinas suficientes, al ejemplo concreto de un sistema estatal que decidió no esperar al decreto presidencial y se puso a hacer lo que el gobierno federal no ha podido, garantizar atención real. Porque antes de unificar el desastre, habría que demostrar que sabes construir algo que funcione en algún lado.
Y aquí es donde entra el tema de un modelo que sí funciona. En Chihuahua, la gobernadora Maru Campos construyó MediChihuahua, un modelo de salud que hoy está dando resultados concretos, medibles y masivos. Esto no es propaganda ni narrativa, es atención médica real, cobertura creciente y servicios que sí llegan a la gente. Mientras a nivel nacional el sistema de salud fue desmantelado, improvisado y llevado al colapso total por la 4T, en Chihuahua se hizo exactamente lo contrario. Se diseñó, se financió y se operó un sistema funcional para atender a la población que no tiene seguridad social. Mientras el gobierno federal eliminó el Seguro Popular, que atendía a millones de mexicanos sin tener un reemplazo real, el gobierno estatal decidió construir un modelo propio que sí responde. Es un contraste brutal. Por un lado, hay un estado que amplía cobertura, consultas, ofrece tratamientos y salva vidas. Y del otro, un país entero donde el sistema público colapsó. El desabasto es constante y millones de personas quedaron sin atención. Les platico unos detalles. MediChihuahua suma ya cerca de 560,000 personas afiliadas al sistema estatal, con un crecimiento sostenido que incorpora miles de nuevos beneficiarios cada mes. En apenas 2 años se han otorgado más de 3.7 millones de atenciones médicas, cifras que se miden, se reportan y se sienten en las salas de espera y en los consultorios. Detrás, obviamente, hay una red operativa de 180 centros de salud y 20 hospitales en todo el estado, con servicios completamente gratuitos para la población sin seguridad social y cobertura en 52 municipios, incluyendo zonas rurales y de difícil acceso. En solo 2 años, Chihuahua construyó un sistema que atiende a cientos de miles de personas y genera millones de servicios médicos. Donde antes había carencias, hoy hay acceso. ¿Por qué Chihuahua sí puede construir un sistema funcional y el gobierno federal no? Porque en Chihuahua hubo la decisión política de asumir la responsabilidad, ponerle nombre, presupuesto y resultados a la salud, mientras que la federación se dedicó a destruir lo que había sin tener listo nada que lo sustituyera. La diferencia es que allá se gobierna y se planifica, y en la 4T se improvisa y se promete Dinamarca y se termina entregando más filas, desabasto y abandono. MediChihuahua no se quedó en la consulta de receta rápida. Ofrece atención integral que va desde medicina preventiva hasta tratamientos complejos como quimioterapia, radioterapia y hemodiálisis. Tiene servicios completos de laboratorio, farmacia, imagenología, salud mental, odontología y nutrición. Es decir, acompaña al paciente en todo el proceso. No solo le da una hoja membretada. Además, opera programas de vacunación, atención de enfermedades crónicas, salud reproductiva y adicciones, con infraestructura que sí funciona. Hospitalización, cirugías, partos, urgencias y cuidados intensivos articulados a través de distintos distritos de salud y unidades móviles para cubrir el territorio. Aquí hay algo que el país perdió, un sistema que no es solo una credencial, sino es atención médica efectiva y continua. Yo pregunto, ¿dónde quedó el sistema de salud como el de Dinamarca? Se quedó en la conferencia mañanera, en la frase fácil y en el archivo muerto de las promesas incumplidas. Mientras la 4T presumía a Dinamarca en el micrófono, en los hospitales públicos faltan médicos, medicinas y hasta gasas. La única Dinamarca que se ve es la que se inventan en los discursos. Hoy, decenas de millones de mexicanos están sin acceso a servicios de salud, más del doble que en 2018. Más de la mitad de la población se ve obligada a recurrir a servicios privados ante la saturación del sistema público, convirtiendo la enfermedad en un lujo que solo algunos pueden pagar.
El desabasto no es anécdota. Se han dejado de surtir millones de piezas de medicamentos en el IMSS, en el ISSSTE, con deudas enormes a proveedores y recortes presupuestales en salud de miles de millones de pesos. Todo esto en un país que invierte apenas entre el 2.5 y el 3% del PIB en salud, mucho, muy por debajo de lo que recomiendan los estándares internacionales. La 4T desmanteló el sistema de salud existente, eliminó el seguro popular, rompió cadenas de suministro, improvisó modelos fallidos y dejó a millones sin atención, con tratamientos interrumpidos y vidas en riesgo. ¿Por qué será que la 4T duplicó el número de mexicanos sin acceso a la salud? Porque decidió tirar abajo un sistema que mal o bien funcionaba sin tener listo otro mejor. Apostó todo a un experimento ideológico y administrativo que jamás funcionó y usó la salud como laboratorio político. No fue un accidente, fue una cadena de decisiones equivocadas que priorizaron la narrativa sobre los pacientes. Y el resultado está en los números y en las salas de espera vacías, porque la gente ya ni siquiera encuentra a quién acudir. Ahora bien, ¿quién responde por los millones de tratamientos interrumpidos por el desabasto? En los discursos nadie. Todo es culpa de los de antes, de los proveedores, de las farmacéuticas o de la burocracia. En la realidad, la responsabilidad es del gobierno que centralizó las compras, rompió la cadena de suministro y no supo ni garantizar lo más básico. Cada quimioterapia perdida, cada consulta cancelada y cada receta que no ha sido surtida tiene responsable con nombre y apellido. Pero en la 4T prefieren esconderse detrás de la propaganda que asumir el costo político de sus decisiones. Mientras en México pacientes oncológicos tienen abastecimiento mínimo de medicamentos en algunos estados, el gobierno federal envía quimioterapias y otros insumos médicos a Cuba. La lista incluye decenas de fármacos, desde medicamentos básicos hasta tratamientos de alta especialidad. Aquí familias enteras tienen que comprar por su cuenta las quimios que el sistema no les entrega. Organizaciones civiles documentan todos los días el desabasto y las protestas se multiplican afuera de los hospitales que no pueden surtir tratamientos esenciales. El mensaje es tremendo. El gobierno federal no puede garantizar medicinas en México. Pero eso sí, decide enviarlas al extranjero. ¿O cómo se justifica enviar medicamentos fuera del país mientras que aquí faltan? Pues es que no se justifica, se maquilla, se vende como cooperación internacional, solidaridad o acuerdo bilateral. Mientras en los hechos se está priorizando una agenda ideológica sobre la vida de los pacientes mexicanos. Esta es la foto perfecta del desorden. Farmacias vacías en hospitales públicos y al mismo tiempo listas de medicamentos que salen del país para cumplir compromisos políticos con un régimen extranjero. Entonces, si Chihuahua pudo levantar Chihuahua, ¿dónde quedó el sistema nacional que prometieron como el de Dinamarca? Chihuahua demuestra que sí se puede, cuando hay gobierno que asume su responsabilidad, mientras la federación demuestra que se puede destruir un sistema entero cuando la prioridad es el relato y no el paciente. La promesa de Dinamarca se quedó en la pura propaganda. Lo que hoy tenemos en el país es el colmo del abandono, del desabasto y de la improvisación. Hoy hemos visto dos caras del mismo país. En Baja California, una gobernadora cercada por señalamientos de narco, divorcios de utilería y visas canceladas. En el sistema de salud federal, un proyecto que prometió Dinamarca y terminó entregando desabasto, improvisación y abandono.
Y al mismo tiempo, en Chihuahua, un gobierno local que con todas sus limitaciones decidió construir un sistema que sí atiende, sí da medicamentos y sí salva vidas. Y eso es lo que la 4T no quiere que veas, que sí se puede gobernar distinto, pero para eso hay que dejar de vivir de decretos y eslogans. Amigos, por hoy lo voy a dejar aquí. En la política mexicana ya no alcanza con el discurso. O hay resultados o hay escándalos. Y ustedes y yo estamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga. Recuerden que yo soy la tía política. Déjenme su like, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo Coraje.